Mucho ha dado de que hablar la reforma tributaria en Colombia estos 2 últimos años. Y quiero hacerte un par de cuestionamientos. ¿Te ha tomado por sorpresa alguna obligación financiera o tributaria? ¿Has quedado asombrado con el valor a pagar de tu declaración de renta? ¿Te ha tocado hacer préstamos de última hora para pagar alguna responsabilidad porque no la habías contemplado? Año tras año acumulas saldo a favor y reclamarlo se ha convertido en una misión imposible. Si tu respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, lo que necesitas hacer es una correcta planeación tributaria. Y en este espacio quiero brindarte las herramientas y conceptos para que puedas lograrlo. Ahora bien, ya sabemos que es imprescindible tener presente todos nuestros compromisos financieros para que no nos tomen por sorpresa, pero lo que deberíamos hacer es que cuando hacemos una buena planeación tributaria, también logramos ahorrar dinero. Entonces, ¿qué es la planeación tributaria? Es una estrategia a través de la cual nos organizamos para cumplir de una forma oportuna con las obligaciones de impuestos y optimizar así el valor a pagar, evitando sanciones, cumpliendo con todos los requisitos que nos exige la ley. En pocas palabras, la planeación tributaria nos permite ver a futuro los impuestos que debemos pagar y por ende tomar decisiones inteligentes en el presente que nos modifiquen ese valor a pagar a nuestro beneficio. Entonces, en un primer bloque quiero que hablemos cuáles fueron todos esos cambios importantes que tuvo y que trajo consigo la reforma 2277. Luego voy a como contarte los impactos en las inversiones de acuerdo a nuestra tarifa progresiva de renta. Entonces, muchos de ustedes se familiarizarán con conceptos como retención en la fuente, topes, pero lo que yo busco en este espacio es ayudarte a entender cómo es de la planeación tributaria, por ejemplo, tocarte puntos diferentes en rentabilidades de tus inversiones, cómo van a impactar en tu tarifa progresiva de renta, realmente cuánto voy a tener que pagar en mi impuesto de renta. Y antes de hablar de todo eso, vamos a hablar qué es la declaración de renta. Entonces, el impuesto de renta puede definirse como el impuesto que los contribuyentes en Colombia les toca pagar sobre las utilidades o rentas generadas durante un año determinado. Entonces, en el año grabable sobre el cual yo voy a tener que pagar en este 2024 fue por los ingresos y retenciones practicados durante el año 2023. ¿Sobre qué topes? Entonces, me toca presentar mi declaración de renta en 2024 si yo realicé compras superiores a 59.377.000 pesos. Si yo tengo un patrimonio a 31 de diciembre del 2023 de 4.500 VT o de 190.854.000 pesos. Si tuve ingresos superiores a 59.377.000 pesos. Si tuve compras o consumos durante el año 2023 superiores a 59.377.000 pesos. O si las consignaciones bancarias que me practicaron o me realizaron fueron superiores a 59.377.000 pesos. Entonces, lo primero que quiero tocar en este espacio es tener claro y visualizar todos esos conceptos que cambiaron entre el periodo fiscal 2022 y 2023 para que cuando ya nos enfrentemos a un ejercicio, pues entender cuáles fueron los beneficios que ya no se utilizaron o cuáles son los nuevos topes que nos van a afectar en nuestra presentación del impuesto de renta. Entonces, desde el 2017 en Colombia tenemos un sistema cedular que implica tener varias fuentes de ingresos. La primera son las rentas de trabajo, que es tal vez la más amplia. Allí incorpora la mayoría de las personas, los que son asalariados, los prestadores de servicio, quienes reciben honorarios, comisiones, gastos de representación. Dentro del sistema cedular y esas rentas de trabajo, vamos a abordar cambios relevantes del impuesto de renta y retenciones en la fuente, que digamos muchos ya empezaron a evidenciar desde el año pasado, que se incrementaron los valores, digamos, de descuento en cuanto a la retención en la fuente. Entonces, el primer cambio importante es el que hace referencia a las rentas laborales. Entonces, cabe mencionar que un asalariado tiene derecho a una renta exenta laboral que corresponde al 25% de los ingresos netos, el cual hasta el 2022 no podía superar 240 VTs mensuales, que para el año 2022 eran cerca de 109 millones de pesos. Ahí es donde evidenciamos un primer cambio porque esa renta exenta laboral propia de las rentas de trabajo redujo su porcentaje en VT al pasar de 2.800 VTs anuales a 790 VTs anuales. Esto corresponde a alrededor de 33 millones de pesos. Pasamos de un beneficio que para aquellos el monto máximo eran 109 millones de pesos a un beneficio que se traducirá con máximo de 33 millones aproximadamente. Desde el punto de vista que lo queramos ver, este cambio es un cercenamiento a los beneficios tributarios que han quedado completamente limitados. Ya empieza la limitación del mínimo vital
este limitante se va a ver más notorio para las personas de sus rentas superiores a 130 millones de pesos anuales o con ingresos promedios mensuales entre 10 y 13 millones de pesos, en donde ese 25% excedería los 33 millones de pesos del tope. A simple vista, pasar de 109 a 33 millones de pesos, ya digamos en el caso de los techos de las bases grabables, aumentaría prácticamente en 76 millones de pesos, lo que es bastante grave en personas con ingresos superiores a 130 millones de pesos anuales, excediendo este umbral de 10 millones de pesos, que son los mayores afectados de la reforma tributaria. Tenemos un cambio importante en las deducciones y dependientes. El tema de los dependientes, recordemos que los dependientes son aquellas personas que por alguna circunstancia dependen, bien sea porque son hijos, dependen del contribuyente hasta los 18 o 23 años si están estudiando. Para ello, digamos, es posible hacer una deducción de hasta el 10% del total de los ingresos brutos hasta un máximo de 32 VTs. Aquí, digamos, un cambio importante en la reforma es que con la adición de ese 10%, podrán tomarse 72 VT, que es el equivalente a 3.054.000 pesos, o en el año 12.216.000 pesos, por dependiente hasta un máximo de 4 dependientes, lo que genera, digamos, una interpretación de que una misma persona puede tomarse un mismo beneficio tributario. Y adicionalmente utilizar un tope de 72 VTs sin límite, y el quinto dependiente podría irse con ese 10% hasta un tope de 32 VTs. Acá, digamos, quiero hacerles una salvedad y a mi punto de vista es un poco utópico, digamos, dada la realidad de nuestro país en donde pues son cada vez menos familias que deciden tener hijos o no más de 2 dependientes económicos. Entonces, también es importante pues tener en cuenta este punto. Adicionalmente, se le preguntó a la DIAN el año pasado si mi pareja y yo compartimos un mismo dependiente, ¿qué va a pasar ahí? ¿Lo toma él? ¿Lo tomo yo? Entonces, acá, en el concepto, digamos, que emitió la DIAN, en el concepto 416 del 2023, pues abrieron como la brecha a decir, ok, hoy por hoy es muy común decir que el papá paga la educación y la mamá paga la manutención, entonces que los dos pueden utilizar el beneficio siempre y cuando ante un proceso de fiscalización pues tengan los debidos soportes de dicho dependiente económico sobre el cual utilizaron el beneficio. Entonces acá tenemos también un cambio bien importante. Desde el 2017 se estableció un límite de 5.040 VTs. A partir, digamos, del 2023 vemos un límite de 1.340 VT. Entonces vemos un cambio sustancial. Realmente a quienes les afectaba el límite de los 190 millones de pesos eran las personas que tenían ingresos significativamente altos, que realmente cuando optaban por el 40%, se había limitado a estos 190 millones de pesos, pero había una gran brecha de las personas que no llegaban a esos 5.040 VTs o esos 190 millones de pesos. ¿Qué personas les aplicaba? Pues personas que tenían salarios superiores entre 37 y 38 millones de pesos en adelante superaban este umbral. Pero con la reforma vamos a ver una gran cantidad de la población que se van a ver limitadas por, digamos, el tope de 56.800.000 para la renta que vamos a presentar en 2023. Un cambio bien interesante y es que con la reforma pues se vino un nuevo beneficio, este es 100% nuevo con la reforma, y es que me voy a poder descontar un valor equivalente al 1% por la factura electrónica. Entonces, esto realmente es para que nosotros como personas naturales nos convirtamos en una serie de auditores de los establecimientos de comercio y empecemos nosotros mismos a promover la exigencia de la factura electrónica. Hay unos requisitos que deben de incluir, y es que las personas que adquieran estos bienes y servicios, el límite que se van a poder tomar son 240 UETs, cerca de 11 millones de pesos máximo por descuento de factura electrónica, que la adquisición del bien y servicio no haya solicitado ningún costo de deducción del impuesto de renta o descontable en IVA, que esté debidamente soportado, dirigido al nombre de la persona, muy común de las personas que están relocalizadas en Colombia. Entonces, a estas personas el documento tiene que estar emitido con el número de identificación otorgado por la DIAN, no con cédula de extranjería, porque no se va a poder utilizar el beneficio en este caso, que sea pagado a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cualquier medio electrónico y que haya sido emitida por sujetos obligados a expedirla. Aquí también, digamos, impulsar los medios de pago, como por ejemplo las tarjetas de crédito,
que al utilizar las tarjetas de crédito como medio de pago, pues también es una forma en la cual yo me puedo planificar financieramente, tener unas finanzas sanas y pues optar por los beneficios que tienen las entidades financieras por pagos con tarjetas de crédito, como por ejemplo cashback, devolución en puntos o millas, que es bien importante para poder apalancarnos del sector financiero. Entonces acá decimos que declarar no significa pagar. Entonces, dentro de la planeación tributaria, yo tengo como contribuyente la obligación de presentar mi impuesto, pero el pago del mismo está sujeto a diferentes situaciones, beneficios tributarios que yo pueda empezar a utilizar y planeación financiera y tributaria adecuada. La planeación tributaria es recomendable que se haga al principio del año y durante el año grabable, porque ya cuando se presenta el año donde yo tengo que presentar el impuesto, pues me veo completamente limitado a poder hacer una planeación tributaria que debe hacerse de una manera anticipada para poder ver a futuro cuál es el impuesto que voy a tener que pagar y tomar esas decisiones informadas que me permitan a mí tributar de una mejor manera. Las personas naturales tienen la posibilidad de solicitar retenciones en la fuente, no solamente la que me practican, sino también retenciones en la fuente voluntarias y darle manejo al anticipo del impuesto a renta. Entonces, practicarse, por ejemplo, retención a la medida, que hace parte también de la planeación tributaria. Acá la persona, pues a fin de año, decide si quiere anticipar un valor más para la declaración de renta. Acá, digamos, entran en juego diferentes cosas como relación costo-beneficio, entonces yo puedo pagar de manera anticipada mi impuesto o puedo utilizar el sector financiero a través de estrategias de inversión que hagan crecer mi dinero, cosa que cuando yo tenga que pagar el impuesto, porque pues yo recibo mis ingresos entre enero y diciembre del 2023 y pago mi impuesto en agosto del 2024. Entonces estamos entre agosto y octubre del 2024, entonces estamos diciendo que son más o menos entre 8 y 9 meses o inclusive 18, 19 meses si hablamos de los ingresos que se recibieron en enero. Entonces es bien importante entender desde la planeación tributaria cuánto es el impuesto que tengo que pagar, cuánto tengo que provisionar y yo como a través de inversiones pues hago crecer mi dinero y no tener que pagar pues el total que tendría que pagar, sino ya hablamos como de fuentes pasivas y hacer crecer mi dinero pues a través de estrategias de creación de capital. Entonces, la retención en la fuente es un anticipo del impuesto, me permite a mí proyectar el impuesto a cargo que voy a tener que pagar. ¿Qué beneficios tributarios puedo utilizar o puedo optar para hacer una planeación financiera y tributaria adecuada? Entonces, hoy por hoy tenemos diferentes estrategias de beneficios tributarios, dentro de los que se incluyen pagos a fondos de pensiones voluntarias. Estos no pueden superar el 30% del salario o hasta 3.800 VTs anuales. Este beneficio aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Este es un beneficio muy utilizado por empresas que pueden hacer distribución de dividendos, pueden hacer planes de incentivos para colaboradores a través de, digamos, retención del talento humano, optar por hacer aportes a pensiones voluntarias a este tipo de personas dentro de su plan de incentivos y se puede en una renta persona jurídica descontar hasta un 35% del total de la renta, limitado a 3.800 VTs, que son cerca de 160, 170 millones de pesos por socio. Entonces es una estrategia no solamente utilizada por persona natural y persona jurídica. Acá es importante que si una persona jurídica opta por este tipo de beneficios, se haga un análisis tributario amplio, teniendo en cuenta cómo le va a impactar en la renta a la persona natural. Entonces el análisis se tiene que hacer tanto en el ejercicio de la renta persona jurídica como en el ejercicio de la renta persona natural al momento de hacer un retiro de la pensión voluntaria. La pensión voluntaria tiene unos requisitos de retiro anticipado que tiene que cumplir con 3 diferentes características: que se haya mantenido por lo mínimo 10 años, que se retire para complemento de la pensión obligatoria en su etapa de vejez o que se retire para complemento de compra de vivienda o leasing habitacional. Aquí si requieres una asesoría, pues es bien importante que tomes decisiones informadas y, digamos, antes de entender realmente cómo te va a impactar en tu declaración de renta, pues así mismo tomar las decisiones. Vamos a hacer aportes a cuentas AFC o ahorro del fomento para la construcción. Esto es para aquellas personas que tengan proyectos de comprar vivienda o ya hayan desembolsado su proyecto de vivienda, puedan utilizar este tipo de instrumentos financieros para hacer el pago directo a estas obligaciones financieras. Pago a la salud medicina prepagada. Esta es pagada directamente por la persona
lo aclaro porque hay compañías que tienen beneficios para sus colaboradores, como el pago de medicina prepagada. Solamente la que yo pago a título propio me la voy a poder descontar en mi declaración de renta hasta un tope de 16 VTs mensuales. Pagos para seguros privados de pensión o pensiones voluntarias a través de aseguradoras. Entonces, hoy por hoy las pensiones voluntarias se pueden hacer a través de fiduciarias, administradores de fondos privados de pensión y compañías de seguros. Entonces, este beneficio también está aplicado acá, limitado también al 30% del salario y hasta un tope de 3.800 VTs anuales. Pagos a intereses de créditos de vivienda, entonces si yo tengo un crédito desembolsado, puedo hacer diferentes estrategias como hacer el aporte a través de la AFC y adicionalmente descontarme el valor de los intereses que estoy pagando dentro de mi crédito. Tener a cargo personas o dependientes, ya mencionamos que podemos optar por dos beneficios, uno optar por el 10% o hasta 72 VT si tengo más de 4 o 5 dependientes económicos. Y existe un beneficio tributario que este es de ley, que lo tenemos todos las personas que tienen estatus de asalariados, es un 25% de mi ingreso limitado a un tope de 33 millones de pesos. Estos beneficios tributarios, recordemos que están limitados hasta un tope de 56 millones 800. Entonces, puedes optar por el uno o por el otro, empezar a analizar, ok, cuánto yo estoy utilizando en beneficios tributarios, digamos, las personas de renta significativamente altas, superiores a 13 millones de pesos, si tiene un dependiente económico, si tiene interés de vivienda y si tiene medicina prepagada, podríamos decir que ya ha llegado como al tope máximo en beneficios tributarios y ahí la planeación tributaria que tiene que empezar a realizar pues es completamente diferente a la que veníamos realizando hasta el año grabable 2022. Lo ideal es que este ejercicio lo hagamos previo, estamos a 4 meses de la presentación ya de vencimientos de renta persona natural, entonces estamos a tiempo de entender cuánto es el impuesto que va a tener que pagar, cuánto puedo provisionar en estos 4 meses y desde ya empezar con esa planificación de la renta del 2024 que pagaremos entre agosto y octubre del año 2025. Entonces acá les traigo un ejemplo, una renta del 2022 frente a una renta del 2023. Entonces aquí asumiendo que esta persona tiene ingresos anuales de 329 millones de pesos, el cual opta por hacer aportes a pensiones voluntarias, tiene sus rentas exentas, tiene intereses de vivienda y tiene otras deducciones por dependiente económico y medicina prepagada. Entonces, esta persona en 2022 utilizaba beneficios tributarios por 119 millones de pesos, 119 millones de pesos, y en 2023 máximo se va a poder tomar en beneficios tributarios 56 millones 832 mil pesos. Esta persona en su renta del 2022, su impuesto a cargo eran 42 millones 859 mil pesos, mientras que en 2023 esta misma persona con el mismo ingreso, optando por los mismos beneficios tributarios, su impuesto a cargo sería 61 millones de pesos. Entonces ya estamos hablando que su tarifa progresiva saltó de 42 a 61 millones de pesos. Entonces acá entra en juego importante la planeación tributaria para ayudarnos a mitigar el impacto en el pago de mi impuesto de renta. Bueno, hasta este punto hemos revisado todos los cambios importantes que trajo la reforma 2277 y ahora vamos a entrar en un tema que me gusta mucho y es porque es importante conocer la depuración al momento de hacer mi declaración de renta, entender los impuestos. Y es que la vida tiene detrás los impuestos y me gusta decir, y le digo yo, hay dos cosas ciertas en la vida. Uno, la muerte y dos, los impuestos. Y yo como inversionista deseo proteger mi patrimonio cuando yo entiendo las inversiones y lo que me conviene a mí desde el punto de vista tributario, puedo tomar mejores decisiones. Al final del día, pues se nos van a presentar múltiples opciones para invertir. Si yo entiendo las opciones, los pros y los contras que tiene cada una de ellas, voy a maximizar los rendimientos en mis inversiones. Lo tributario no es solamente un ejercicio de ir y pagar, se trata de tomar decisiones tributarias conscientes y elegir los instrumentos que me permitan tributar de una mejor manera. Entonces, el primer paso es entender cuál es mi tarifa de tributación. Entonces, en el ejemplo que revisamos anteriormente, la tarifa de tributación era el 18%. ¿Qué significa? Que cualquier ingreso adicional que esta persona reciba adicional a su salario como una renta por concepto de arriendo, rendimientos, dividendos de sus inversiones, estarán ajustados a esa tarifa del 18%, lo que significa que la rentabilidad obtenida sobre esos ingresos adicionales será menor, lo que, digamos, no se contempla al momento de tomar una decisión de inversión.
Yo solamente me fijo, me ofrecen una rentabilidad del 10-12%, asumo que esa va a ser la rentabilidad final, pero resulta que si yo recibo dividendos o recibo rendimientos de manera progresiva en el año, pues cada año tengo que pagar sobre esos rendimientos un impuesto de renta. Y si mi tarifa es superior al 18, la tarifa máxima al 39%, pues realmente la rentabilidad real no fuese 10 o 12, sino descontado cada uno de estos valores. Entonces, realmente los impuestos pueden acabar con las utilidades de las inversiones. También al momento de presentar nuestra declaración de renta nos podemos enfrentar a un escenario de saldo a favor. Entonces, es normal que pues en una declaración de renta una persona puede tener saldo a favor, ya que al momento de presentar su impuesto de renta tal vez sus retenciones practicadas fueron superiores, es decir, ese anticipo que trae de años anteriores es mayor al valor del impuesto a cargo que tiene esta persona. Entonces, tampoco es ideal tener un saldo significativo en estos valores a favor en retención en la fuente, porque se va haciendo cada vez más complicado, pues año a año, poder absorber esos saldos o en un proceso, digamos, en un momento dado, solicitar devolución de saldos, que hay un mito muy común y es que se dice, si yo pido devolución de saldos, ahí como que la guían como con la lupita de ese valor que yo estoy solicitando. Acá un punto bien importante y es que tú sabías que tienes que pagar seguridad social sobre tus inversiones. Resulta que en Colombia existe un concepto que se llama rentas de capital que hace parte de esos ingresos de la cédula general en la declaración de renta y hace referencia a las personas que ganan dinero a través de su capital. Es decir, que por su fuerza de trabajo reciben su salario y por los rendimientos obtenidos por el capital construido o creado pues puede obtener unos rendimientos financieros y si estos rendimientos superan un salario mínimo, la persona tiene que empezar a pagar seguridad social como rentista de capital. Entonces yo puedo tener ingresos de salarios, pero puedo tener rentas de capital producto de un arriendo, rendimientos financieros de un CDT y repartición de utilidades de alguna inversión que yo tenga o algún dividendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis ingresos de trabajo, me practica una retención en la fuente y de mis rentas de capital, puedo tener, digamos, derecho a hacerme, digamos, una deducción de costos, por ejemplo, costos de administración, por ejemplo, los gastos de administración de los apartamentos, los cánones de arrendamiento, los seguros de arrendamiento, arreglos locativos que yo haga dentro del inmueble, todos estos costos me lo voy a poder descontar. Yo como determino la base, un salario mínimo. Listo, ahí ya tengo la obligación de cotizar salud y pensión sobre un salario mínimo, con derecho a poder descontarme, pues, estos costos y gastos. La base es un salario mínimo, es decir, no puedo pagar por debajo de un salario mínimo. Y de ahí hacia arriba, limitado por un 40% del total de las rentas de capital. ¿Qué pasa si soy rentista de capital? Pues que me consideraría como dependiente de mi empresa e independiente como rentista de capital, es decir, tendría las dos cotizaciones. Importante que, digamos, hay digamos, un ente regulador, en este caso la UGPP, que es la que se encarga pues de fiscalizar todos estos pagos a salud y pensión. ¿Qué pasa si yo no pago? Entonces podemos estar sujetos a algún tipo de sanción, que es el equivalente al 200% de lo que tuve que haber pagado más los intereses de mora. ¿Qué costos puedo incluir? Pues los costos que te mencioné, como administración, cuotas de manejo, comisiones que me puede cobrar un broker o el banco, digamos, por la intermediación de mi capital. ¿Qué pasa si no pago? Pues es que la DIAN y todos los entes hacen cruce de información, entonces es muy probable que te puedan hacer algún tipo de requerimiento por no pago en parafiscales. Adicionalmente, que lo que busca es reducir las brechas pensionales porque realmente yo tengo el ingreso, ¿cierto? De mi trabajo más la renta de capital. Y en un momento de pensión, pues yo debería, en un momento, digamos, favorable, pensionarme con el 100% del total de mis ingresos. Entonces, hasta acá hemos hablado de diferentes puntos de la declaración de renta, los cambios importantes, en cuanto a los topes de renta exenta limitado al 25%, hasta 790 VT, que son 33 millones de pesos, 1.340 VT, limitado hasta el 40%, hasta un tope de 56.800.000, dependientes económicos. Ya voy a entender que si empiezo a invertir, tengo que tener cuidado de que en estos momentos las personas, digamos, empezaron a invertir en vehículos como CDTs, donde ofrecían, digamos, tasas importantes. Muchas personas construyeron muchos CDTs y tienen en estos momentos exigibilidad masiva de cada uno de estos títulos, entonces tener cuidado tanto que no excedamos ese tope de un salario mínimo, o si no, tengo que empezar a cotizar salud y pensión vencido, es decir, en el siguiente mes empezar a hacer esos aportes como rentistas de capital. ¿Qué pasa si en un mes cotizo, en el siguiente mes no recibí los rendimientos?
pago a mes vencido sobre el mes que se causaron los rendimientos financieros de mis rentas de capital superando un salario mínimo. Entonces, si te gustó esta información, te agradecería que compartes, me dejas un like y sígueme para más contenido.